¿No tienen duda? Creo que no. Ok, entonces miren, les comentaba que, bueno, el siguiente tema es amenorrea, pero dado que vimos la de anovulación y que había preguntas con respecto a sangrados uterinos anormales o sangrados disfuncionales, vamos a ver un poquito de eso, aprovechando antes de entrar propiamente a amenorrea. Ahorita me dicen que leyeron de amenorrea. Entonces, miren, les voy a poner mi presentación y ustedes me dicen si la ven. ¿O no? ¿Lo ven? Sí, Doc, sí se ve. Sí, Doc. Ok, entonces vamos a hablar sobre hemorragia genital anormal, porque lo que muchas veces o comúnmente nombramos o ponemos en los diagnósticos o como criterios clínicos, etcétera, ponemos sangrado uterino anormal. Y realmente hay que catalogarlo como en algo más amplio, hemorragia genital anormal, porque el sangrado uterino anormal se entiende como una entidad en la cual el problema del sangrado o el trastorno de hemorragia es derivado del útero, o sea, viene del útero. Pero no todos los sangrados anormales a través de la vagina son procedentes del útero, pueden venir del cérvix o pueden venir de la misma vagina o de la vulva, etcétera. Entonces, más bien hay que englobarlo en hemorragia genital anormal. Cualquier mujer que el motivo de la consulta o de el acudir a urgencias de ginecología, etcétera, es por hemorragia genital anormal, o sea, es un sangrado anormal que no tiene nada que ver con su menstruación, que inclusive tiene características diferentes, etcétera. Siempre ante cualquier trastorno de estos, lo primero que hay que hacer es diferenciar si es un sangrado o una hemorragia de origen obstétrico o una hemorragia de origen ginecológico. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, aunque la mujer jure y perjure que no ha tenido relaciones sexuales como en 3 años, o aunque la mujer diga que se está protegiendo con algún anticonceptivo, o que les jure y que les perjure que pues no más nada de nada, o sea, siempre hay que descartar trastornos de sangrado por embarazo, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente de eso ya lo verán en obstetricia, si es que no han llevado obstetricia, cualquier sangrado anormal o sangrado de la primera mitad del embarazo, las tres entidades más frecuentes son aborto en todas sus clasificaciones o en todos sus estados, amenaza de aborto, aborto diferido, aborto séptico, etcétera, ¿no? Aborto en evolución, inevitable, ahí lo van a ver. La otra es enfermedad trofoblástica gestacional y la otra es embarazo ectópico. Y cuando descartamos lo obstétrico, entonces nos vamos a lo ginecológico. Entonces ya dijimos, no es embarazo, entonces aquí hay que diferenciarlo bien, el sangrado o la hemorragia de origen ginecológico en dos, el orgánico y el disfuncional o el funcional. El orgánico, o sea, que hay alguna alteración anatómica, tumores, algún problema en algún lugar anatómico, es decir, vulva, vagina, cérvix, útero, trompas. Y ahí obviamente nos ayuda mucho tanto la exploración bimanual como la colocación de un espejo vaginal. Y obviamente el sangrado disfuncional o funcional, que eso es debido a hormonas o a trastornos hormonales, o se hace a anovulación. O sea, lo que yo les decía en los casos que vimos, no todas las mujeres con anovulación caen en amenorrea. Muchas sí, pero no todas. Hay unas mujeres que el problema básico es que llegan con nosotros porque llevan sangrando todo el mes o están menstruando cada 15 días y por un periodo de 8 días abundante. Y eso también puede ser debido a anovulación, pero ahí es al revés, tienen periodos de proyomenorrea o sangrados disfuncionales. Les digo, hay mujeres que nos llegan sangrando todo el mes en forma abundante, etcétera. Y no es por problema orgánico, sino por problema funcional. Entonces, puramente, si hablamos de sangrado disfuncional, el sangrado disfuncional es debido a anovulación. O sea, no podemos decirle sangrado disfuncional a un sangrado que es originado por miomas.
¿De acuerdo? Entonces, el sangrado disfuncional es ocasionado por anovulación. Dentro de las obstétricas, el tipo de sangrado nos puede ayudar mucho. Le digo, hay unas características clínicas que nos pueden orientar hacia una cosa u otra, pero bueno, eso lo van a ver más en obstetricia, pero por ejemplo, las mujeres que están con algún problema de aborto, generalmente el sangrado es llamado rojo rutilante y puede o no puede haber dolor tipo cólico. La enfermedad trofoblástica gestacional, donde la más importante es la mola, generalmente el sangrado es acuoso y muchas veces no hay dolor, y además de que el útero está más grande de lo normal, etcétera. Y el embarazo ectópico es un sangrado que es más negro, más oscuro, y generalmente es intermitente. Y el dolor es punzante y generalmente, dependiendo de dónde esté el ectópico, si lado derecho o izquierdo, es un dolor en alguna de las fosas ilíacas. Obviamente en estos casos la fracción beta de hormona gonotrofina coriónica y el ultrasonido pélvico, o en su caso endovaginal, es donde nos hacen el diagnóstico diferencial. Pero hablando del sangrado o de la hemorragia genital anormal, entonces hay que dividirla bien en inspección, bueno, de acuerdo al abordaje, no es palpitación, es palpación, y la inspección puede ser simple o instrumentada, o debe ser simple o instrumentada. La palpación, pues hay que ver si hay dolor a la movilización del cérvix. El tacto generalmente se hace vagino-abdominal, pero muchas veces hacemos recto-abdominal. Y lo hacemos mucho en mujeres que estamos sospechando de algún tipo de cáncer cervicuterino, alguna tumoración en anexos o en vagina, etcétera. Y bueno, este recto abdominal o recto vaginal se hace mucho metiendo el dedo índice en la vagina y el dedo medio en el recto y haciendo un tacto bimanual con la mano contralateral, con la izquierda generalmente, para tocar los parametrios y los anexos. Entonces, a la inspección, ya sea simple o instrumentada, se ve tamaño, superficie, consistencia, de todo lo que dijimos, útero, vulva, así como la porra de medicina, útero, vulva y vagina, arriba medicina, así, o sea, hay que explorar vulva, vagina, cervix, útero, y obviamente, bueno, ver si no el sangrado viene inclusive desde las trompas, que es lo menos frecuente. Entonces, de acuerdo a lo que se observe, se toman biopsias de cervix, endocervix, endometrio, etcétera. Y obviamente también en estos casos el ultrasonido muchas veces es muy útil para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, de las patologías benignas causantes de hemorragia genital anormal más frecuentes, pues obviamente es una traumatismo. Y ahí generalmente el problema es más en vagina. O sea, muchas mujeres llegan con hemorragias anormales o sangrando al servicio de urgencias y resulta que es secundario, por ejemplo, a tener relaciones sexuales. ¿Quién sabe qué madres hacen las relaciones sexuales? Ya, quién sabe qué cosas hacen, pero luego encontramos unas lesiones en fondo de saco posterior hasta el fondo, pues que se tienen que reparar quirúrgicamente y donde los sangrados son abundantes. El ectropión, obviamente es una versión glandular del cervix que es como si, ¿qué tipo de células hay en el ectocervix y qué tipo de células hay en el endocervix? ¿Alguien sabe? Cilíndricas simples y plano estratificado. ¿Cómo? ¿No escuché? No recuerdo si cilíndricas simples ¿En dónde? dentro y plano estratificado, no caracterizado, exo. Exactamente. Y hablar de ectropión es que las células del endocervix, ya sea por partos, por varias cosas, como si calcetín, como si fuera un calcetín, se salieran hacia la zona del ectocervix y entonces se ve como muchas veces una úlcera, un tipo ulcerado el cervix. Y no es más que las células del endocervix que deberían estar adentro, pues en el endocervix, y se encuentran por afuera. Y entonces ese tipo de células son más lábiles y tienden a tener sangrados más fáciles. Pólipos, que son muy comunes, son tumores benignos, pueden ser pólipos cervicales o pólipos endometriales.
De lo más común, obviamente, lo vamos a ver después, la ileiomiomatosis uterina, son miomas, son tumores benignos dependientes del músculo del útero. Y bueno, ya cuestiones de hiperplasia de endometrio, o si nos vamos a que la hiperplasia de endometrio, sí nos habla mucho de anovulación, porque se entiende, o sea, cómo es que empieza a formarse esa hiperplasia, es por el exceso de estrógenos sin contraposición de la progesterona. Y la hiperplasia con atipias es la que sí puede preceder al cáncer de endometrio, al adenocarcinoma de endometrio. Y el hematosalpinx es ya algún problema de las trompas, pero que es mucho menos frecuente. Entonces, hay que dividir bien las cuestiones benignas y las neoplasias, que lo primero que hay que descartar es, de acuerdo a las características, a la exploración, etcétera, el cáncer cervicouterino, el adenocarcinoma de endometrio, el leiomiosarcoma, o sea, la variante maligna de los miomas, y obviamente, mucho menos frecuente, el cáncer de trompa. Entonces, cualquier mujer, aparte del interrogatorio y la exploración física, bueno, en el interrogatorio hay que orientar clínicamente los signos y síntomas agregados. Si, por ejemplo, hay dispareunia, que eso nos puede hablar a veces de tumores o de infecciones o de cuestiones malignas, hemorragia postcoito, lo mismo. Si el problema es una hiperpolimenorrea, o sea, creo que al principio les comenté que las características de, por ejemplo, la mujer que tiene miomas, y que el sangrado sea por los miomas, es que los trastornos menstruales que tiene es hiperpolimenorrea. O sea, son mujeres que sangran abundantemente y durante muchos días. No tanto tiene que ver con los ciclos, sino más bien con la cantidad y la duración del sangrado. Siempre hay que tener en mente la anovulación, ¿eh? Como dijimos antes también, una mujer puede tener miomas y también estar anovuladora. Eh, bueno, ver si tiene dolor cíclico en fosas ilíacas y ver si tiene antecedentes de oclusión tubaria bilateral, porque también hay varias técnicas para la oclusión tubárica bilateral. Y, por ejemplo, la tipo Kroener, en donde se quitan las fimbrias, a veces hacen problemas de hematosalpinx y por eso es el sangrado proveniente desde las trompas. Entonces, la hemorragia disfuncional, ya vamos a hablar en particular de lo que vimos en las clases anteriores de anovulación. Entonces, es de ciclos anovulatorios. Es un conjunto de manifestaciones hemorrágicas donde el problema son ciclos anovulatorios y donde ya se descartó patología orgánica. Por eso les digo, cuando se meta, o sea, cualquier mujer que llegue con hemorragia, diferenciar si es una cuestión obstétrica o ginecológica. Si descartan lo obstétrico, entonces ginecológico se divide en dos, orgánico y disfuncional o de anovulación. ¿De acuerdo? ¿Qué mujeres, y esas ya las vimos, las primeras, son anovuladoras, entre comillas, normales? Las primeras que ya vimos durante la pubertad, jóvenes que no han alcanzado la madurez neuroendocrina del del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Son las que ya la vimos en la pubertad, que dijimos, después de la primera menstruación o menarca pueden pasar hasta 4 o 5 años en que pueden tener ciclos anovulatorios y esto es por inmadurez del eje. Entonces pueden ser fisiológicamente normales. La otra, que está hasta abajo, que puede ser fisiológicamente normal, que todavía no hemos visto, la vamos a ver en la perimenopausia. Aquellas mujeres que empiezan otra vez con trastornos de anovulación y pueden tener sangrados disfuncionales, pero ahí no es por inmadurez del eje, ahí es por agotamiento folicular. O sea, sus ovarios ya están en las últimas y entonces ya lo vamos a ver en perimenopausia, empiezan a tener ciclos anovulatorios otra vez y pueden tener trastornos en su menstruación o sangrados disfuncionales. Las que no son fisiológicamente normales son las de en medio, que ya vimos en edad reproductiva con síndrome de ovario poliquístico, pero ahí agregaría o hiperprolactinemia, o disfunción tiroidea, o hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío no clásica, o resistencia a la insulina, cualquiera de esas. O en edad reproductiva obesa, que también puede tener hipotiroidismo, puede tener hiperprolactinemia, puede tener síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, etc. Esas son las que no son normales y hay que estudiar.
o fisiológicas, pues. En cuanto a la clínica, la hemorragia disfuncional sí puede darnos ciertos datos. Por ejemplo, si la mujer dice, yo sí, o sea, no menstruo bien, estoy menstruando cada 15 días, por ejemplo, pero su sangrado es escaso, intermitente y dura muchos días, pues indirectamente te puede estar hablando que puede estar cursando con estrógenos bajos, con niveles de estrógenos bajos. En cambio, aquella que presenta amenorrea, como la del síndrome de ovario poliquístico que les comenté, que es una mujer que nunca sabe cuándo va a menstruar. O sea, puede pasar 8 o 9 meses sin menstruar. Pero cuando menstrua, no se anda con jaladas, pues, o sea, menstrua, digo, doctor, yo paso 9 meses sin menstruar, pero cuando menstruo, o sea, puedo pasar 15 días menstruando, pero abundante, pinches cuajarones que me salen y todo. Eso te habla muchas veces de que esa mujer está presentando estrógenos altos sin contraposición de la progesterona. Y entonces son las mujeres que tienen más riesgo de lo que les comentaba de hiperplasia endometrial, entre otras cosas. También dijimos, cuando vimos síndrome de ovario poliquístico, cáncer de ovario, cáncer de mama, pero también problemas de colesterol, triglicéridos, depresión, problemas cardiovasculares, etcétera. Y bueno, cualquier mujer que llegue con alguna hemorragia uterina normal, que descarten problemas orgánicos, que obviamente descarten primero lo obstétrico, pero desde el punto de vista ginecológico, descarten lo orgánico, y que tenga más de 35 años, tómenle biopsias de endometrio. O sea, nosotros lo que hacemos normalmente es que llegan con sangrado y las metemos a lo que nosotros llamamos legrado hemostático biopsia, con dos finalidades. Una es que a través del legrado controlemos un poco el sangrado, porque luego llegan, les digo, sangran todo el mes. Pero la segunda parte es que el tejido endometrial que saquemos lo mandemos con el patólogo y nos diga si no tiene algún problema de hiperplasia de endometrio, sea con atipias o sin atipias, y o algún ya cáncer de endometrio, ¿no? Ahora, aunque tenga menos de 35 años, si llega con este problema y es una mujer con factores de riesgo de anovulación o de problemas que puedan hablarnos de hiperplasia de endometrio, pues háganle lo mismo, no porque tenga menos de 35 años, no, ya no le vamos a hacer la biopsia, porque el doctor Morales dijo que ni madres, que arriba de los 35 años. No, si es una mujer de 28, pero es obesa, o fuma, o tiene ciclos irregulares de opsomenorrea o amenorrea, o ya saben que tiene problema tiroideo, o ya saben que tiene resistencia a la insulina, o ya saben que tiene síndrome de ovario poliquístico, o hiperprolactinemia, ¿me entienden? A ella pues también hay que hacerles biopsia de endometrio. Y los tratamientos médicos hay varios, hay que utilizar estrógeno más progestágenos, o utilizar pura progesterona, o puro estrógeno para estabilizar el endometrio, o bloqueador de prostaglandina, si es que tienen mucho dolor, pero propiamente el sangrado a lo mejor no se los puede controlar tan bien. El anticonceptivo oral combinado se puede utilizar en la fase intensiva para el sangrado disfuncional, así, o sea, utilizar 3 tabletas diarias por 7 días, una cada 8 horas por 7 días, y se cumplen las 21 que normalmente tienen los anticonceptivos combinados. Y luego ya la fase de sostén, tomarlo como un anticonceptivo normal, lo vamos a ver en anticoncepción durante 4 a 6 meses. Pero el problema son los efectos secundarios de estar tomando esos anticonceptivos combinados tan seguido. El utilizar progestágenos nada más puede ser un poquito más tolerable, pero a veces no les estabiliza tanto el endometrio, y se puede dar progestágenos de 10 a 14 días cada ciclo, es decir, los primeros 14 días no se da nada y después los siguientes 10 días se da progestágeno, luego otros 14 días sin tomar nada y luego otros 10 días progestágeno, así, en segunda mitad del ciclo, ¿de acuerdo? Y se pueden utilizar estrógenos de 25 miligramos intravenosos en otros lados, aquí utilizamos el oral
para denudar un poquito el endometrio y calmar un poquito el sangrado. Aunque lo que más se utiliza aquí en nuestro medio son los combinados o el utilizar el puro progestágeno. Y la otra que utilizamos mucho, sobre todo en mujeres obesas, lo vamos a ver en anticoncepción, es el dispositivo intrauterino liberador de progesterona. El nombre comercial más conocido es el Mirena, porque va a atrofiar el endometrio y además vamos a controlar el sangrado y además vamos a disminuir el riesgo de hiperplasia de endometrio. A ver, ¿alguna duda de esto, mis doctores? ¿Dudas o ya se jetearon? No, sin dudas, Doc. ¿Sí quedó? Doc, había comentado que en la fase intensiva se toman, o sea, digamos, están los anticonceptivos normales, los de 21 días. Entonces, Exacto, de el que esos, quieras. digamos que se toman los de 3 días en un día, o entendí mal. No. Se toman, ¿cuántas tabletas traen el anticonceptivo combinado normalmente? 21, ¿no? Para 21 días. Entonces se toman una tableta cada 8 horas por 7 días. Son 3 por 7. Será una semana, ¿no? Exacto, son 7 días, 3 tabletas al día. Por 7 días van a cumplir las 21 tabletas. Pero en lugar de tomarlo una diaria por 21 días, como se toma normalmente el anticonceptivo, le dan uno cada 8 horas por 7 días. 7 por 3, 21. Van a cumplir las 21 tabletas del anticonceptivo en 7 días nada más. ¿Sí se entiende? Sí, y luego de ahí ya empieza el tratamiento normal, o se tiene que esperar. No, de normal. Viene el sangrado por deprivación después de esos 7 días y empiezan ya el anticonceptivo normal. Entonces, Ok. es darlo así en la fase intensiva para detener el sangrado. ¿De acuerdo? Pero les digo, a veces no toleran muy bien el estar tomando esos anticonceptivos combinados cada 8 horas. Sí, hay algunas mujeres que ni uno al día lo toleran. Empiezan con náuseas, dolor de cabeza, edema, mastalgia, ¿sí? Entonces el problema es ese, pero bueno, para detener el sangrado podría ser una opción, aunque muchas veces lo que utilizamos es el progestágeno. ¿Sí? Sí, Doc, gracias. Muy bien, maestro. ¿Alguna otra duda? Doc, ¿cuáles eran las excepciones para la biopsia? ¿Cuáles serían qué? Las excepciones o las indicaciones. Mira, o sea, más bien las indicaciones. O sea, las indicaciones es cualquier mujer de 30, arriba de 35 años que llegue con hemorragia genital anormal y que ustedes descarten, obviamente, cuestión obstétrica y cuestión orgánica, desde el punto de vista ginecológico, y que sea un problema de anovulación o de sangrado uterino, pues hay que tomar biopsia de endometrio. Si tiene menos de 35 años, pero la mujer tiene factores de riesgo para pensar en algún problema de endometrio, o sea, anovulación, obesidad, fumadoras, o sea, todo lo que hemos estado platicando de anovulación, entonces, aunque tengan menos de 35 años, hay que tomar biopsias de endometrio. ¿Sí? Ah, ok, sí, ya. Gracias, Doc. Sí. Ahora, el problema es que a veces nos llegan y tienen, por ejemplo, 36, 37 años, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, núbil, sin tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué hacen? Y llegan con sangrado disfuncional. Y además, a lo mejor medio gordita, antecedentes familiares de diabetes. ¿Qué le hacen? No se darían los anticonceptivos orales. Sí, ahí hay que intentar con tratamiento médico, ¿eh? Antes de la biopsia. Pero bueno, si no queda de otra, muchas veces sí se opta por la biopsia, aunque sea núbil, ¿eh? Explicándole obviamente bien o a los familiares, etcétera, ¿no? Pero hay que intentar tratamiento médico primero y ir descartando patologías, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Oiga, Doc, tengo una pregunta, a lo mejor es medio tonta, pero entonces, si nosotros, por ejemplo, en los casos clínicos que hemos visto que había pacientes que
que cursaban con, bueno, periodos de anovulación y cuando sangraban mucho. En el dado, pero nosotros, bueno, en los casos clínicos las veíamos cuando no sucedía esto, es decir, tenían mucho tiempo sin haber menstruado. Si Tenían nosotros las amenorrea. Ajá, si nosotros las hubiéramos agarrado, digamos, por así decirlo, hubieran llegado por la intensa sangrado, hubiéramos Ujú. dado este tratamiento y ya después el abordaje que hemos visto anteriormente, o no. Exactamente, o al mismo Ah, tiempo. O sea, vean, les llega, doctor, llevo 15 días sangrando, o un mes, y obviamente les digo, descartan cuestión obstétrica, ¿no? O sea, que esté embarazada, puede ser que esté con una amenaza de aborto o abortando, es lo primero, o ectópico, o mola, o lo que sea, ¿no? Descartan eso. Segundo, descartan también patología orgánica, o sea, ver vulva, vagina, cervix, útero, trompas. ¿De acuerdo? Y todo está bien, ¿sí? Y tiene antecedentes para ver, yo creo que es una novuladora. Entonces, le pueden dar tratamiento o con progestágeno para detener el sangrado o con combinado, como vimos, para detener el sangrado, ¿no? Y luego, ¿qué le pedirías, maestro, para saber dónde está exactamente el problema? Aparte de darle el medicamento para que deje de sangrar. pues lo que ya habíamos visto, ¿no? O sea, el mapeo de prolactina, Exacto, le piden prolactina sérica, TSH, TSH, testosterona libre, sulfato de hidroependrosterona y le piden insulina basal y glucosa en ayunas. Entonces, le dicen, señora, le vamos a dar este medicamento para que se le detenga el sangrado. Usted me avisa si sí se le detiene. Pero en cuanto se le detenga, se hace estos estudios y me los trae para que veamos dónde está exactamente el problema y yo ya le diga con qué la vamos a tratar. ¿Cuál es el problema de base, lo que está ocasionando que sangre así? ¿Sí se entiende? Sí, Doc, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿y entonces si no tolera las 3 pastillas al día? Pues por eso les digo que muchas veces lo que utilizamos más es el puro progestágeno, porque es mejor tolerable en general que utilizar combinado. Aunque a veces el combinado te estabiliza mejor el endometrio, o sea, te para el sangrado más rápido. Entonces, si no te Gracias, tolerara, doctor. pásale al progestágeno. Inclusive hay acetato de medroxiprogesterona, pero de depósito inyectable, ámpulas de 150 miligramos, intramuscular, dosis única. Y muchas veces con eso se le detiene el sangrado. Pero volvemos a lo mismo, hay que llegar al fondo del problema de la ovulación, con lo que estaban comentando tus compañeros, y ver dónde está exactamente el problema. Porque a lo mejor se lo pueden controlar un rato con tabletas, o sea, con combinados o con la progesterona, lo que sea. Pero si no llegan a la base del problema y se lo controlan, al rato empiezan otra vez a sangrar y otra vez otro mes sangrando. ¿Sí me entienden? Y el problema es que sangren así, es que luego ya llegan anémicas o con algún otro problema, pues, de datos de síndrome anémico. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra cosa de esto? Doc, se le podría, por ejemplo, aparte de las hormonas, se le podría dar, por ejemplo, no sé, vitamina K o quizá ácido tranexámico o algo por el estilo, o no. No, mira, algunos médicos lo utilizan, pero realmente para problemas anovulatorios no les funciona. Ok, O sea, porque les digo, el problema del sangrado disfuncional es por anovulación y no se les detiene, ¿eh? Si es por eso, por anovulación, no lo va a parar. ok, gracias, Doc. Entonces, pues la verdad es para nada más hacerse, como dicen, chaquetas mentales, me cae. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, miren, sí, una disculpa porque, bueno, salí muy tarde de la cirugía. Entonces, digo, ya casi son las 2, pero miren, les voy a presentar un, otro caso clínico y le vamos a hacer igual, es un caso nada más para, para ya entrar al tema de amenorrea, que es muy amplio y que, bueno,
va a veces muy de la mano, como platicábamos, de anovulación, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿ahí lo ven? Sí, Doc. Sí, Doc. A ver, alguien que le explique al English y que lo lea. A ver, yo, A Benito, ver, maestrazo. de mujer de 32 años de edad, se queja de que no ha sangrado por 3 meses. 4 pruebas caseras de embarazo han resultado negativas. Ella comenzó con sus periodos menstruales a la edad de los 15 años hasta que tuvo 30, y fue normal, no, hasta que tuvo 30 y tuvo ciclos de 27 días. Ella tiene una hija con parto normal de 2 años, a la cual le dio seno materno por 6 meses. Después de eso, tuvo ciclos normales por varios meses hasta que sus periodos pararon de manera abrupta. Ella está usando una píldora anticonceptiva de progesterona Ajá. mientras ella estaba amamantando y Bastante. paró 6 meses antes para que ella empezara a poder tener otro hijo. Ajá. Reporta síntomas de sequedad durante las relaciones sexuales y experimenta sudoración en la noche, o sea, ¿cómo se llama eso? Bueno, y episodios de demasiado calor a cualquier hora del día. Ajá. Antecedentes ginecológicos no relevantes, el único como Historial médico. historial médico importante es que es hipotiroidea desde hace 10 años y toma tiroxina 10 microgramos por día. No toma nada de alcohol, fuma o Bien. drogas recreacionales. Ay, sí, ok, entonces, guárdense este caso clínico y me mandan sus comentarios, ya saben, antes de la 1 de la tarde del lunes y lo platicamos el caso. Y me van a decir que en base a lo que han leído de amenorrea, de abordaje de amenorrea. Y ya desarrollamos el tema de amenorrea. Aparte de este caso, acuérdense del caso, por ejemplo, que vimos del Kalman, que ese caso era una amenorrea primaria, ¿se acuerdan? Cuando vimos pubertad. Sí, Doc. Y esta es amenorrea secundaria, esta es diferente, esta venía menstruando y de repente pelas, ya no menstrua, ¿de acuerdo? Ya hasta tuvo una niña y ahorita dejó de menstruar, es amenorrea secundaria. El Kalman ese que vimos es una amenorrea primaria. También cuando vimos al principio el Rokitansky, la señora esa que venía de Tecamachalco, era una amenorrea primaria. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos es una amenorrea primaria, ¿no? Esta es mucho más frecuente las amenorreas secundarias, ¿no? Entonces, la pregunta es con ustedes, y ahí la dejo en el aire para la clase. Sea amenorrea primaria o sea amenorrea secundaria, ¿se puede estudiar igual o no? Y luego, ¿cómo podemos abordar en sí la amenorrea? Porque ese es el problema básico de la amenorrea. A pesar de que es tan frecuente, cada médico, cada ginecólogo, cada pues, médico que se encarga de ver este tipo de problemas, muchas veces lo aborda diferente. Cada escuela es diferente. Y el problema es que no le ofrezcamos a la paciente algo que podamos identificar dónde está exactamente el problema de su amenorrea, llegar a un diagnóstico preciso, pues, y a lo mejor nada más la hacemos perder el tiempo y perder dinero y nunca llegamos a un diagnóstico. Entonces, lo que quiero platicar con ustedes es el abordaje también importante. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor. ¿Sí? Ok. ¿Qué? Que si en el caso clínico las anotaciones serían sobre qué abordaje le daríamos a la paciente. Ajá, sí, primero en qué piensan, dónde está el problema de esta señora y qué le harían, cómo la abordarían. Ok. Sí, perfecto. ¿Sale? Sí, doc, gracias. Ok. Bueno, si no hay otro comentario, pregunta, pues sí les pediría pues una oración por el maestro Gándara, que ya está
allá arriba, un gran maestro, un gran amigo además. Y bueno, obviamente orar también por sus familiares ahorita, pedir mucho por ellos. Y bueno, hasta el cielo y que nos sirva a nosotros para tomar en cuenta que pues nada tenemos, ¿eh? Hay que seguirle echando ganas, hay que seguir viviendo la vida y ser felices siempre y estudiando mucho, ¿eh? Entonces, cuídense mucho el fin de semana, ¿eh? Nos vemos el lunes. Gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego.